Sí, ¿y tú concuerdas, por ejemplo, que debería aumentarse los requisitos para ser magistrado? Que es una de las recomendaciones que ha hecho la Universidad de Salamanca a través de un estudio hecho para FUSADE. Sí, fíjate que uno de los requisitos fundamentales de los que se está hablando para cambiar es la cuestión de la edad. Un abogado de 40 años se está concibiendo que es un abogado todavía muy joven, todavía no con la 50 años, crees tú, correcto. Sí, no con la experiencia necesaria como para tener una magistratura de la Corte, donde lo que debe de haber es un hombre, mujeres con sentido de absoluta reflexión, objetividad, experiencia, mucha mesura. Madurez. Mucha madurez, mucha objetividad para las cosas. Y eso obviamente solo lo da, por supuesto, la edad y la intensidad del trabajo que se hace en la vida. Y el academicismo también, de alguna forma. La ¿no? academia, la academia es importante. Y el currículum que puede tener. Todos los abogados saben, Nacho, todos los abogados saben que uno de los mandamientos del maestro Couture es que en la medida en que uno estudie menos todos los días, se hace menos abogado. Y entonces debemos dedicarnos a diario a estar actualizándonos en las corrientes del pensamiento jurídico, actualizarnos en el avance de la legislación, estar aptos a poder contribuir con criterios para la modernización de la legislación y de las estructuras del Poder Judicial. Voy con Pipo inmediatamente. Perdona que te diga Pipo, pero todos te decimos, somos amigos. Sidney, porque yo sé que este tema para ti es importante, pero el sistema puede ser bueno, el sistema no es malo. He escuchado incluso, lo decía hace unos minutos en una radio, que hay otros países que no tienen este sistema y que están tratando de evolucionar al sistema que hay en este momento en El Salvador. Pero viene, digamos, cierto, nuestros partidos políticos bastante imperfectos que terminan, digamos, cueteando, estableciendo cuotas de esta elección. ¿Esto obliga a los candidatos a hacer genuflexo con los partidos políticos? Yo creo que no, que es otra de las costumbres que hay que cambiar. ¿Tú no o tú crees que otros sí? O sea, que se da en el ambiente esto. No sé, da la impresión que sí. A juzgar por los resultados y por los comportamientos y por ciertas actuaciones, da la impresión que hay algunos magistrados que se comportan así como tú dices. Pero yo creo que eso no debería ser... Para ser elegidos, digo yo por lo menos, porque ustedes tienen que pasar por el sedazo. Para ser elegidos y luego se comprueba esa condición estando electos. El sistema de elección a mí me parece que es apropiado, pero también concuerdo con Mario en el sentido de que debe de profesionalizarse, que el cargo de magistrado debe enaltecerse, que el cargo de magistrado debe de pasar por muchos filtros de distinta clase, de naturaleza académica, debates, además escuchar y conocer cuál es el pensamiento y las actuaciones concretas de ciertos personajes. Eso es importante, no se le puede entregar al país un magistrado que haya pasado en silencio y que haya en algún momento de su vida realizado unos actos que no son merecedores de un cargo de esa naturaleza. Es decir, ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, yo lo valoro muy alto, muy delicado, muy grave, muy responsable, y para llegar a ese lugar es necesario que se pasen unos filtros muy serios. Y yo creo que también... Pero yo quiero volver a lo de los partidos políticos, porque tú optaste por ser candidato y habrás pensado en tus opciones, ¿no? Habrás pensado en tus opciones en relación, digamos, a la simpatía que pueden tener hacia ti un partido u otro partido, porque hay gente que puede ser fácilmente vetada por un partido político y ahí termina, digamos, sus posibilidades, ¿ya? Entonces, eso no termina siendo, digamos, porque la realidad es que todo indicaría que como que hay cuotas, ¿no? Que hay magistrados que terminan siendo de la simpatía de un partido, otro de otro partido, que al final los partidos se ponen de acuerdo. Mira, esta es la segunda vez que participo en este proceso de elección de magistrados. En el 2003 quedé y soy todavía magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional hasta el 2012, pero me ha animado y me ha entusiasmado participar ahora, especialmente porque los candidatos presidenciales, tanto el señor Funes como el señor Ávila, en la universidad, en la UCA, en un debate por separado, reconocieron públicamente que las elecciones de estas clases de funcionarios se han hecho tradicionalmente por repartos de cuotas. Lo han reconocido y han cuestionado y criticado duramente ese sistema. Y han prometido que en estas elecciones que se avecinan, tanto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia
fiscal general de la República, procurador general de la República, se van a hacer por méritos. Digo, si proviene de estos principales contendientes políticos, pues hay que seguir creyendo de que en algún momento se va a poner punto y final a ese reparto partidario. ¿No crees que Sidney Blanco puede ser sí, vetado por un partido político, por uno de los partidos políticos principales de este país? Mira, son impredecibles los resultados que puede obtener uno en la Asamblea Legislativa. Además, los políticos son difíciles de predecir. Tú, por ejemplo, has sido crítico a la gestión del Ministerio de Seguridad de este país. He dicho lo que estoy convencido que se debe decir, porque al país hay que decirle la verdad y no hay que andar con diplomacia ni con medias tintas. Y yo creo que me ha caracterizado decir la verdad, y si alguien o algún funcionario se ha sentido molesto por decir la verdad, yo creo que me interesa a mí que la población sepa, porque a la hora de dar la cara por cómo funciona el sistema de justicia, tenemos que decirle a la población qué es lo que le corresponde a cada uno de los actores del sistema judicial. Y decirle a la población qué es lo que le corresponde a uno de los actores del sistema judicial pasa por identificar cuáles son las funciones del Ministerio de Seguridad, cuáles son las funciones de la policía, cuáles son las funciones de la fiscalía y cuáles son las funciones del juez. Revelar la verdad, yo creo que aunque pueda doler, es necesario decirle a la sociedad. Y esa ha sido una de mis cualidades. Y yo en realidad siempre que me he cuestionado sobre esto, yo prefiero de seguir diciendo la verdad, aunque eso implique no aspirar a un cargo importante, pero me siento bien, me siento tranquilo porque sé que estoy cumpliendo el papel que como funcionario público me corresponde. Mauricio, ¿te preocupa una elección más que la otra, la de los diputados más que la de los abogados o viceversa, o las dos te tienen sin cuidado? Yo creo que son dos momentos que hay que superar. El primero es como una nominación que se hace por parte del gremio y por parte del Consejo Nacional de la Judicatura para que lleguen candidatos a la Asamblea Legislativa. Cuando ya se está con 30 candidatos, que se supone que ha sido debatido las propuestas que se hacen, las personalidades que se presentan, por el conocimiento que todos los abogados tenemos de cada una de las personas que son precandidatos, dijéramos. Entonces, la Asamblea Legislativa tendría que abrir los espacios necesarios para que desde un punto de vista meramente técnico se analicen las capacidades y las ejecutorias de la vida de cada quien y que allí se decida sobre base de méritos. Pero claro está que la primera fase tiene estos pormenores que habría que como ajustar, porque yo estuve en el Consejo Nacional de la Judicatura y en la primera y en la segunda elección que se hizo, y permitimos que hubiera un poco de apertura para poder elegir y que se debatiera incluso con el mismo consejo por parte de los candidatos cómo es que pensaban realizar su trabajo una vez que fueran nominados y luego pues nombrados por la Asamblea Legislativa. Entonces, esa parte incluso que ha sido cuestionada, a mí me parece que también hay que ajustarla en la ley para que sea transparente y sea realizada de una manera que sea creíble y sea técnica. Y desde luego la de FEDAES, que es el otro punto donde nosotros estamos participando, pues de igual modo, yo creo que las asociaciones son una cantidad enorme que son representativas porque tienen inscritos 100 abogados en sus filas y ellos serían los llamados a escoger de sus filas los mejores para que todo el gremio de abogados escoja dentro de ellos las propuestas que llegarían a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo hacer esto? Pues también ahí hay una concientización que habría que hacer entre nosotros los abogados, que yo he llamado de dignificación. Si nosotros dignificamos el gremio, estaríamos pensando entonces en que haríamos todas las cosas de tal modo que la población sepa que estamos moralizando las cosas, que hacemos las cosas bien, que hay los espacios necesarios para debatir, que al debatir se conoce cuáles son las posiciones de cada quien y que por lo tanto se escoja lo mejor por la votación que se realice en determinadas fechas. Entonces, si corregimos esos defectos, yo creo que es un sistema muy correcto y apropiado, en tanto que democratiza las elecciones para propuestas a la Asamblea Legislativa. Si corregimos en la Asamblea Legislativa también cómo se maneja ese asunto, si ha sido por cuotas o sea
dos tú, dos yo, uno, como tú decías al principio, pues entonces eso no sería lo conveniente, ni adecuado, ni correcto, porque lo que hay que hacer es valorar las capacidades dentro de un análisis público que debe de abrirse a los medios incluso, para que se vea claramente quiénes son los mejores para ostentar estos cargos.